La presidenta de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, la doctora Alexandra Vallejo. Doctora Vallejo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos iniciar con este tema que ha generado profunda preocupación, especialmente en los grupos de mujeres, en las familias de las víctimas de femicidio, luego de que esta jueza haya dictaminado dejar en libertad a dos femicidas de hechos que ocurrieron aquí en la ciudad de Cuenca. Cumplían más de 34 años de condena, una condena que fue dictaminada en su momento por el juez pertinente. Sin embargo, luego de pocos años, 6 años si yo no me equivoco, ellos habrían quedado en libertad. Pero este es uno de los temas que preocupa, pero junto a este tema preocupa también esa decisión pocas horas después de, no sé si revocar esta medida y nuevamente buscar a estos dos femicidas para recapturarlos, según se pudo conocer por un tuit que publicó el presidente de la República, y acogiendo esta solicitud o recomendación o pedido del primer mandatario, se habría tomado esta medida. ¿Cuáles son las lecturas, doctora Vallejo, que tiene usted respecto de estos temas relacionados con las actuaciones de la justicia? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es muy preocupante lo que está pasando. Justamente en la mañana estuvimos reunidas todas las instituciones que integramos la Mesa Cantonal de Erradicación de Violencia de Género, y lo que yo había dicho es esto, es para nosotros, para los jueces y juezas de SUAY, es indignante lo que ha sucedido. Todo el trabajo que hemos hecho, todo el trabajo que han hecho los jueces de primer nivel, el Tribunal Penal, el fiscal, los fiscales, la fiscal de género y la sala penal para condenar a estos dos femicidas ha quedado en absolutamente nada. Se ha borrado con una medida cautelar que de hecho es completamente, ¿cuál sería la palabra menos sospechosa? Porque hay varias cosas aquí que se tienen que tener en cuenta. Primero, no sabemos por qué estos dos señores, el señor Flores y el señor Cordero, estaban en el centro de rehabilitación de Azogues. Ellos fueron condenados aquí en Cuenca y tenían que en Cuenca pagar su condena en la cárcel de Turi. Sin embargo, con estos hechos se conoce que estaban en Azogues. Inclusive la madre de Cris Palacio, que estuvo de mañana en la mesa cantonal, nos comentaba que ella ya tenía alguna información de que estaba este señor Flores en Azogues, y el SNAI no le había dado ninguna información. Entonces nosotros hemos solicitado inclusive hoy, a través de la mesa cantonal de género, que se exija al SNAI explicaciones de cómo y por qué fueron trasladados. ¿Cuál es la preocupación? Hay varias. Primero, el centro de Azogues es un centro terapéutico, no es para personas que están condenadas a, como en este caso, femicidio, a 34 años a 8 meses, tienen que estar en cárceles de máxima seguridad. La cárcel de Azogues no cumple esas funciones. Y nosotros ya conocíamos de esto porque hace un año aproximadamente, un poquito más tal vez, otro femicida presentó un habeas corpus aquí en Cuenca, que conoció justamente el tribunal que yo integro, y quería también ser trasladado a Azogues. Nosotros no le dimos paso. Y justamente lo que hicimos es que el SNAI ponga seguridad, porque él decía que le estaban amedrentando, que estaba teniendo visiones y cosas así. Entonces lo que hicimos es más bien que se le proteja al interior del centro penitenciario, pero no trasladarlo a Azogues, que era como él quería. Segundo, el tema de medidas cautelares y habeas corpus tienen que ser presentados en el lugar donde los detenidos están privados de la libertad. El argumento del abogado que ha presentado esto, que entre paréntesis es un total y completo abuso del derecho, ha indicado que presente en Manabí porque él es de allá. Pues que no es cuestión de dónde está el abogado, sino dónde están las personas privadas de libertad. ¿Cómo es posible que el abogado que presenta a nombre de estos señores no haya conocido el lugar donde estaban privados de libertad? Entonces, hay varios hechos. Yo acabo de escuchar la noticia que ustedes transmitieron y realmente celebro que ya se haya iniciado un proceso disciplinario en contra de la jueza de Manabí.
Escucho sorprendida que son 26 acciones más. Justamente eso Complicado. iba a decir, doctora Vallejo, que sorprende porque no son solamente estos dos casos de estos dos femicidas de hechos ocurridos aquí en la ciudad de Cuenca, sino que serían 26 medidas cautelares que se habrían otorgado en condiciones muy similares. Ahora, a eso le digo, me parece perfecto que ya el Consejo de la Judicatura en Manabí, que es el que le corresponde porque la jueza pertenece ya ha iniciado las investigaciones. Efectivamente dicen hasta 90 días, porque ese es el término que tiene el Consejo de la Judicatura para investigar. Pero es que lo que pasa es que estos casos se están dando no solamente en Manabí, los abogados que abusan del derecho están buscando rincones del país que no tienen absolutamente nada que ver que el lugar donde están las personas privadas de libertad y donde han sido sentenciados. Justamente hoy en la mañana yo tuve conocimiento de que a dos personas que asesinaron a un comerciante aquí en Cuenca y que también estaban privados de libertad aquí, se les ha concedido una medida igual a esta en Santo Domingo de los Áchilas y que también han salido ya en libertad. Entonces, para nosotros es terrible. Los jueces y juezas de Azuay estamos trabajando conforme corresponde, juzgando, sentenciando, para que se vayan y se presenten este tipo de medidas, habeas corpus, medidas cautelares en lugares que no corresponden. Pero además preocupa este otro tema, doctora Vallejo, que por un tuit, un comentario, una solicitud que emitió el presidente de la República y que se expuso a través de redes sociales, la jueza tome esto, no sé los términos exactos que utilizar y que acoja, digamos, el pedido. ¿Es esto una incursión del Ejecutivo en la justicia? ¿Es una mala actuación de la jueza? A menudo discutimos, debatimos e intentamos profundizar sobre la necesaria independencia de la justicia y pensar que a través de un tuit el presidente de la República puede disponer sobre las acciones que debe tomar una jueza o un juez. A ver, esto es preocupante y da la medida de qué tipo de jueza es. Cualquier revocatoria, cualquier aclaración, cualquier ampliación tiene que hacérsela dentro del proceso. En términos coloquiales es una payasada lo que ella ha hecho. Todos vimos sorprendidos que sí, efectivamente el presidente dijo la revocatoria y todo, pero de ahí a decir que por el tuit del presidente revoca, es una payasada. Todo tiene que ser dentro del proceso. Entonces estamos viviendo tiempos muy difíciles. Lamentablemente este tipo de actuaciones de algunos jueces que yo diría a la carta, porque es de acuerdo a la conveniencia de quien está presentando esta medida. No lo presentan aquí en Azuay y no lo presentan en Azogues, en Cañar, donde han estado estas personas privadas de libertad, porque saben perfectamente que por acá no van a conseguir lo que finalmente consiguieron. Uno de los homicidas no es que se ha entregado, ha sido recapturado, perfecto, el uno. Y el otro, y todos estos años que la familia sufrió para obtener una condena, ¿dónde queda? Es terrible. Claro, pero nos preguntamos además dónde queda todo el trabajo que hace la Fiscalía en el proceso de investigación y la determinación que hacen o los dictámenes que en su momento, luego de desarrollado el proceso, hacen los jueces. Quizás esto lo único que hace es contribuir con esa falta de confianza que tienen ya los ciudadanos y las ciudadanas en la justicia, en esta desinstitucionalización que está enfrentando el país y esta, como decía, esta incredulidad que tienen los ecuatorianos y las ecuatorianas respecto de las instituciones. Sí, realmente es así y da muchísima pena que por un puñado de jueces de este tipo, porque estoy convencida de que es un puñado nada más, la mayoría de jueces somos honestos y resolvemos apegados a la Constitución y a la ley. Lamentablemente esto sí contribuye a la percepción que ya tiene la ciudadanía y la falta de credibilidad de la ciudadanía en la función judicial. Yo he dicho y lo repito y lo repetiré 1000 veces,
con nombres y apellidos de los jueces, porque sí, efectivamente hay manzanas podridas, hay que retirar esas manzanas podridas, y como le digo, celebro que ya el Consejo de la Judicatura en Manabí haya iniciado acciones. Esperemos que en Santo Domingo también se inicien por este caso que le digo que conocí el día de hoy. Ahora, doctora Vallejo, hace pocos días el Consejo de la Judicatura, presidido ahora por Wilman Terán, tomó la decisión de cambiar a los 24 directores del Consejo de la Judicatura en las distintas provincias. ¿A qué le atribuye usted esta toma de decisión? ¿No faltaron las voces que empezaron a decir que era un intento de tomarse nuevamente la justicia? Y si estos cambios realmente pueden en algún momento contribuir para que este tipo de circunstancias que estamos enfrentando y que estamos viendo con profunda preocupación puedan solventarse, puedan atenderse, superarse. A ver, creo que es necesario que se haya oxigenado el tema de las direcciones provinciales, sí. Me preocupa que sigan siendo cargos políticos y que sigan siendo cuotas políticas. Nosotros todavía aquí en Azuay no tenemos un director provincial o una directora provincial nombrado. Está una encargada al momento, ¿no? Está encargada la doctora Karina Alvarado, quien es la directora provincial de control disciplinario. Sin embargo, la preocupación de no tener un titular es latente, y de hecho la semana pasada, el día lunes, suscribí un oficio conjuntamente con el presidente del Colegio de Abogados de la SUAY solicitando que de manera célere, de manera inmediata se proceda a elegir al o la titular del Consejo de la Judicatura. No se puede dejar esto con encargos porque no hacen bien a nadie, generan inestabilidad, y yo creo que es momento de que ya el Consejo de la Judicatura tome las riendas y solucionemos los problemas que hay que solucionar. ¿Cómo ha visto usted o cómo ve usted a Wilman Terán como titular de la Judicatura ahora? Ha habido también una serie de observaciones, sobre todo por el manejo de su comunicación con videos. En alguno de ellos me parece que decía que él venía del universo, que venía de las estrellas, y vemos que su actuación pasa mucho por difundir sus actividades, los lugares en donde se encuentra a través de las redes sociales. Esto no ha estado ajeno a las críticas y algunos cuestionamientos. Sí, yo también he visto algunos tweets, he visto los cuestionamientos que se hacen. Yo lo que espero es que el doctor Wilman Terán, que es o era hasta el día que se posesionó juez de la Corte Nacional, ya realmente asuma la responsabilidad que tiene. Son 2 años que le queda a este Consejo de la Judicatura hasta enero del 2025, y hay cambios urgentes que hacer. Hay que sentarse a trabajar. Estamos, por ejemplo, con el tema de la ley de transformación digital, que ya está vigente. Hay reformas al Código Orgánico General de Procesos, y al Consejo de la Judicatura se le sigue terminando el tiempo que tiene para implementar los cambios necesarios, porque ahora todas las audiencias tienen que ser abiertas al público, todas las diligencias, y no hay manera de que un juez o una jueza no convoque a una audiencia telemática. ¿Qué hacemos con esto? La Corte Provincial de Azuay y algunas cortes provinciales ya hemos venido replicando desde la política de justicia abierta implementada desde la Corte Nacional. Abrimos ya nuestras audiencias al público, y es interesante porque a mis compañeros y compañeras les digo, no hay que resistirse a esto, y es a nosotros a quienes más nos interesa transparentar nuestras decisiones, porque las decisiones, las resoluciones no tienen que tomarse entre 4 paredes, sino justamente como lo hacemos ahora frente al público. Lamentablemente, hay jueces y juezas que aún no se suman. Espero que ya con el tema me parece que quedan 164 días ya para que el Consejo de la Judicatura implemente todas estas reformas tecnológicas, porque también ahora es cierto, tenemos un gran problema, y las cuentas de Zoom, por ejemplo, para reuniones las pagamos nosotros, porque el Consejo de la Judicatura creo que tiene muy poquitas cuentas que no abastecen, o son cuentas que hacen que una audiencia se corte en 40 minutos. Entonces, por ejemplo, en el tribunal en el que yo estoy, en el otro tribunal de la sala de familia, en el tribunal de la sala laboral,
estamos pagando nosotros mismos nuestras cuentas para poder servir a la ciudadanía y poder transparentar nuestras decisiones. Así que lo que espero es eso, que ya el doctor Terán tome las riendas del Consejo de la Judicatura y se hagan los cambios urgentes que necesita. Solo tiene 2 años para hacerlo. Ahora, justamente una de las preocupaciones de la función judicial en general, de toda la administración de justicia, es la falta de recursos. Ha dicho que inclusive tienen deficiencias en cuanto a papel para hacer impresiones o fotocopias, no se diga en materia de personal, la necesidad de un mayor número de fiscales, pero además sobre todo de tecnología que pueda apoyar, por ejemplo, las investigaciones. Recordamos el caso del asesinato de Juan Bermeo, que tuvo que hacerse toda una diligencia externa para poder facilitar o mejorar la imagen de quien fue luego ya condenado como el asesino de el joven Juan Bermeo aquí en la ciudad de Cuenca. Es realmente un problema serio la falta de recursos económicos, técnicos, tecnológicos, humanos. Sí, es un grave problema y como le digo, lo mismo que pasa con las cuentas de Zoom, está pasando con papel, está pasando con tóner de impresoras. Nosotros realmente tenemos que nosotros mismos comprar cuando necesitamos lo que necesitamos para trabajar y para prestar el servicio a la ciudadanía. Yo espero que realmente ya se busque el mecanismo, porque sí creo y sí estoy convencida que hay formas y hay mecanismos para obtener recursos, al menos en parte, para solventar las necesidades que tenemos en la función judicial. Bien, doctora, tenemos ya que cerrar este diálogo. Quizás algún comentario final respecto a manera de conclusión de lo que hemos podido dialogar. Manera de conclusión, esperemos que realmente ya se sancionen a estos jueces, no solamente a la jueza de Manabí, no solamente a esta jueza de Montecristi, sino a todos aquellos jueces a la carta que están resolviendo de acuerdo a necesidades o a solicitudes que no tienen ningún fundamento y que son presentadas en lugares donde ni siquiera corresponde. Ojalá se recapture al femicida de Cristina Palacio, porque no se puede, como le digo, dejar todo el trabajo de la institución, fiscalía y de jueces y juezas en un tacho de basura. Bien, queremos agradecerle a la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, la doctora Alexandra Vallejo. Doctora, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Son las 19:39. Antena 1 Radio Video.